Soy operadora de grúa y desde mi cabina vi a alguien hacer algo tan extraño en un tejado, lo que descubrí cambió mi percepción del mundo. Parte 2. La primera vez que realmente me fijé fue una mañana de lunes, creo que era. El sol apenas asomaba y la ciudad estaba en ese limbo entre la noche y el día. Estaba bebiéndome mi café, haciendo mis comprobaciones rutinarias antes de que el equipo de tierra empezara a llegar, y de repente lo vi. Una figura solitaria en la azotea de ese rascacielos que os digo. No era grande, una silueta humana más bien delgada, moviéndose con una especie de propósito silencioso. Lo primero que pensé fue, vaya, qué pronto ha llegado el del mantenimiento. Pero lo que hacía no era mantenimiento. La persona, que por la distancia no podía distinguir bien su género o rasgos, estaba colocando algo en el suelo del tejado. Eran objetos pequeños, brillantes y con una forma distintiva, triangulares me pareció. Los iba colocando metódicamente, uno tras otro, en lo que parecía ser un patrón muy específico. No era como si estuviera extendiendo una lona o instalando un equipo grande, era delicado, preciso. Me quedé allí, embobada, viendo la escena a través del cristal de mi cabina. No sé cuánto tiempo estuve observando, quizá 10 o 15 minutos, hasta que el sol subió un poco más y la figura pareció desaparecer tan silenciosamente como había aparecido. No bajó por una escalera visible, ni la vi dirigirse a una puerta, simplemente se esfumó. Fue raro, tan raro que me hizo dudar de si lo había visto de verdad o si la falta de sueño me estaba jugando una mala pasada. Intenté ignorarlo el resto del día, pensando que quizá era solo mi imaginación o algún trabajo muy especializado que no entendía. Pero la imagen de esos objetos triangulares brillantes y la forma casi ritualista en que los colocaba se me quedó grabada. Tenía esa sensación incómoda de que había sido testigo de algo que no debería haber visto. Algo que no estaba destinado a ser observado desde las alturas. Y esa fue la primera pista, el primer hilo que, sin yo saberlo, me iba a llevar por una madriguera de conejo que no os podéis imaginar. Lo que empezó como una curiosidad aislada se convirtió en una especie de obsesión silenciosa. Los avistamientos se volvieron regulares. Casi todas las mañanas, justo antes del amanecer o justo después, ahí estaba la figura. Siempre la misma. Siempre en el mismo lugar de la azotea. Y siempre haciendo lo mismo, colocando esos objetos. Para entonces ya me había comprado unos prismáticos decentes, de los que se usan para la observación de aves, por si acaso. Me sentía un poco como una espía, la verdad. Al principio era solo por curiosidad, por ver qué era lo que hacía. Pero luego empecé a esperarlo. Se convirtió en parte de mi rutina matutina. Como tomarme el café, pero con un extra de misterio. No podía evitarlo. Me pegaba al cristal de mi cabina, con los prismáticos en mano, intentando descifrar cada movimiento, cada detalle. La figura se movía con una eficiencia y una calma que eran casi inquietantes. No había prisas, ni gestos bruscos. Todo era metódico. Con el tiempo, empecé a notar que el patrón de los objetos crecía. No eran solo unos pocos. Cada día, o cada 2 días, la figura añadía más y más de esas piezas brillantes y triangulares. Se extendían por la azotea como una especie de mosaico. Y la dedicación era lo que más me impactaba. No era un trabajo de horas extras, de esos que haces para salir del paso. Era una labor casi artesanal, una dedicación que rozaba lo ritualístico. Como si estuviera construyendo algo de una importancia monumental. Me preguntaba, ¿quién era esa persona? ¿Qué eran esos objetos? ¿Y por qué lo hacía así, en secreto, a esas horas tan tempranas? Mi mente empezó a darle vueltas a todo tipo de teorías. ¿Era arte? ¿Una instalación urbana súper secreta? ¿O algo más siniestro? Cuanto más observaba, más preguntas me hacía, y más me alejaba de la idea de que fuera algo normal o mundano. La azotea de ese rascacielos se había convertido en mi propio enigma personal, visto desde mi atalaya de hierro. Un enigma que, sin saberlo, pronto me haría cuestionar la realidad misma y mi propia cordura.